Muy buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Son las 4 de la tarde, hora de Costa Rica, son las 7 de la noche, hora en Argentina. Y le damos nuevamente las gracias al Señor por el privilegio que nos da de servirlo a través de la disertación de la palabra, en un tema que hemos venido desarrollando durante esos días atrás y que está relacionado con el cuerpo de Cristo. El día de ayer estuvimos conversando acerca de los diferentes conflictos, problemas, situaciones que se dan en las iglesias. El tema de ese día lo hemos titulado Resolución de conflictos en la iglesia. Ayer hicimos un diagnóstico, hoy pues vamos a buscarle el remedio a ese problema que hay en muchas congregaciones. La gente tal vez allá afuera se asusta y se pregunta, pero en la iglesia discuten, los hermanos se gritan entre ellos, hay pleitos, porque para la gente allá afuera tal vez les suena inadmisible que dentro de la congregación se den este tipo de cosas. Sin embargo, aquí no es tapando el sol con un dedo ni jugando super espirituales. Las iglesias están llenas de conflictos, llenas de gravísimos problemas, y muchas veces es el liderazgo el que propicia que se dé todo este tipo de cosas, porque la iglesia tiene que ser instruida sobre este tema. El liderazgo también tiene que estar muy pendiente de que cuando esto inicie, inmediatamente sofocar cualquier intento de incendio que quiera generarse dentro de la congregación, y el liderazgo dentro de la iglesia es el responsable número uno de que muchas veces eso se dé, porque no ve las cosas a tiempo, porque no detiene esa situación, porque muchas veces hasta se vuelve partícipe del mismo conflicto. Y efectivamente sí, en las iglesias hay problemas, en las iglesias hay disgustos. Es increíble, en las iglesias hay hermanos y hermanas que no se soportan. Hay hermanos que se sientan adelante y otros se sientan atrás y van a la iglesia y cantan y escuchan la palabra. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que ese tipo de cosas sucedan? Bueno, ese tipo de cosas definitivamente suceden. Hay trigo y hay cizaña. Las dos crecen juntas. Y lo mejor de todo es que las dos se parecen. Sin embargo, la Biblia, a lo largo y ancho, nos habla mucho acerca de este tipo de situaciones, que no las encoge, que no las esconde. Si hay algo que yo le reconozco de N cantidad de cosas que le reconozco a la Biblia, es que la Biblia es diáfana, la Biblia no esconde nada. La Biblia me saca a un David que era un salmista, que era un muchacho que adoraba a Dios, que era un hombre luchador, valeroso. Pero también la Biblia me muestra a un David que era un adúltero, que era un asesino también. La Biblia muestra las cosas como son, y aquí no engaña a nadie. La Biblia habla claramente de los gravísimos problemas internos que tienen muchas de nuestras iglesias, y que, como lo decíamos ayer, algunos quieren espiritualizarlos, porque hay gente que todo lo espiritualiza. Otros quieren negarlos. No, aquí no hay problemas, aquí no hay conflictos, aquí no pasa nada. Se autoengañan. Está ardiendo el rancho, como decía mi abuela, y para ellos no está sucediendo nada. Simplemente lo que hacen es que lo niegan, y otros terriblemente presumen que las cosas se arreglan solas, que así como el conflicto entró por la puerta de atrás, así va a salir por la puerta de adelante sin hacer nada. Y usted y yo sabemos que eso no es verdad. Los conflictos definitivamente hay que identificarlos e inmediatamente extirparlos, porque usted y yo sabemos de dónde proviene. Proviene de nuestra naturaleza pecaminosa. El mismo Santiago decía, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Porque Santiago no esconde que nosotros muchas veces estamos en un puro pleito. Y Santiago lo dice, ¿de dónde vienen los pleitos de ustedes? ¿Qué decía Jesús? ¿Cómo es posible que traigas tu ofrenda al altar si estás enojado con tu hermano? Esa ofrenda no te sirve de nada. Esa oración que estás elevando al cielo no te sirve de nada. Por más que hagas en la obra del Señor, si estás enemistado con alguien, eso no te va a servir de nada. Y eso lo dice la Biblia. Son muchas situaciones. El apóstol Pablo también menciona que evitemos las discusiones, que evitemos las contiendas, y que muchas veces son por nimiedades, son por tonteras. Porque unos quieren que pinten la iglesia de verde y los otros las quieren que la pinten de azul. Es increíble.
Son cosas tan mínimas que Satanás introduce y que nos tiene a todos peleando. ¿Cuál armonía? ¿Cuál amor al prójimo? Si definitivamente somos peores que los que están allá afuera. Ayer decíamos, el apóstol Pablo nos dice, ¿cómo es posible que si ustedes tienen problemas entre ustedes, vayan a juzgados terrenales para que arreglen los problemas que ustedes mismos tienen que arreglar adentro? Porque aquí sí se cumple aquel refrán que dice que los trapos sucios se lavan en la casa. Los problemas internos de la iglesia se arreglan dentro de la iglesia. Yo no tengo por qué estar yendo donde otros a que me resuelvan los problemas. Y peor aún, ir a buscar a impíos que arbitren, ir a buscar impíos que juzguen, ir a buscar impíos que le den la razón o a uno y otro. Y lo peor de todo, dice Pablo, que no exista nadie a lo interno de la iglesia que pueda resolver ese asunto. ¿Será que no hay hermanos espirituales? ¿Será que no hay nadie con un poco de Espíritu Santo, con un poco de palabra en la mano que diga cómo podemos arreglar esa situación que estamos viviendo al interno? Una iglesia que está dividida, una iglesia que está en un propleito, es una iglesia que no va a crecer nunca. Todo lo que hagamos definitivamente no va a ser avalado por el Señor. No hay bendición. No vamos a poder lograr las metas y objetivos. Primero tenemos que arreglar nuestras situaciones internas para poder avanzar. Y de eso es de lo que yo quiero que conversemos en esta tarde, porque cuando en una congregación hay un problema, hay un pleito, hay alguna situación, de lo que nos dice Santiago, ¿de dónde vienen los problemas? Los problemas vienen por la codicia, los problemas vienen por la avaricia. Si no más, iniciando la Biblia en el capítulo 4, encontramos el primer conflicto de la humanidad entre Caín y Abel. Ayer lo decíamos. Muchas veces es por nuestro egocentrismo, muchas veces es nuestro orgullo, muchas veces es nuestro enaltecimiento el que provoca todos esos conflictos que se dan, porque unos jalan para un lado y los otros jalan por un lado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer en una resolución de conflictos en una iglesia, para empezar, es enfocarnos en lo que tenemos en común. Aquí yo no le voy a hablar de orar. Aquí yo no le voy a hablar de abrazarse y de presumir que no está pasando nada. Y que hagamos una dinámica de besos y abrazos. Definitivamente tenemos que ser prácticos. Tenemos que utilizar la razón, los 5 sentidos. Porque también Dios nos ha dado eso a nosotros para que hagamos lo que tenemos que hacer. Y dejémonos de cosas. Y lo primero que deberíamos hacer como creyentes, porque esto es entre creyentes, esto no es con carnales ni con naturales, porque lo que es carnal y lo que es natural no lo puede discernir. Este tema de los conflictos en la iglesia se resuelve entre creyentes, hermanos, serios, responsables, que aman la obra del Señor, que no permiten que el nombre del Señor sea pisoteado por los impíos. Hermanos y hermanas que no permiten que el mal testimonio salga hacia las calles, porque al final de los finales es el nombre del Señor el que se lastima y es la obra del Señor la que termina siendo maltratada. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en lo que tenemos en común. Si dejáramos de pensar cada uno en la iglesia, en lo que mejor cree, en lo que le parece, y nos enfocáramos en lo que todos tenemos en común, porque si nosotros pertenecemos a la iglesia del Señor, que es la única iglesia, lo hacemos porque tenemos algo en común. Si todos estamos metidos en el ministerio, es porque todos tenemos algo en común. Por eso es que lo que hay que hacer cuando aparece un conflicto es concentrarnos en lo que más nos importa y no tanto en nuestras diferencias personales. El apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6, solo hay una iglesia, solo hay un espíritu y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Si tan solo empezáramos por ahí, en el momento en que surge cualquier situación conflictiva, de pleito, de pereque, como usted quiera llamarlo, en el seno de la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es buscar aquello que nos une y no aquello que nos desune, porque precisamente es cuando caemos en las artimañas de Satanás, que le gusta rezar y dividir. Pero cuando verdaderamente nos enfocamos en aquello que todos amamos, en aquello en que todos estamos concentrados, muchas de las situaciones que tal vez nos están dividiendo en ese momento inmediatamente desaparecen. Algo que también tenemos que entender para poder resolver un conflicto interno en la iglesia es ser realista
respecto a nuestras expectativas. Es muy lamentable, hay muchos pastores, hay muchos líderes, hay muchos hermanos de ministerio que idealizan a sus iglesias. Creemos que nuestra iglesia es la mejor, creemos que nuestra iglesia es la perfecta. Hay gente que anda buscando la iglesia ideal, la congregación perfecta, y ya lo hemos dicho hasta la saciedad. La iglesia perfecta no existe. Lo primero que yo tengo que ser es ser realista. Cualquier iglesia a la que yo asista, alguna cosa le vamos a encontrar. Unas pecan por una cosa, otras pecan por otra cosa, porque la iglesia perfecta no existe. Yo no sé por qué esa majadería de algunas denominaciones decir, vengan a nuestra congregación, porque en esta congregación todo es paz y amor. Eso no es verdad. Vengan a mi iglesia, porque mi iglesia es la iglesia perfecta. Le están mintiendo, le están engañando, porque la iglesia perfecta no existe. Los ministerios perfectos no existen. Siempre que las iglesias estén compuestas por seres humanos, redimidos o no redimidos, como usted quiera llamarlos, siempre será imperfecta, porque todavía vivimos arrastrando nuestras imperfecciones, que van a ser eliminadas hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Así es que sea realista, diga las cosas como son. Usted está en una iglesia común y corriente e imperfecta. No idealice las cosas, no idealice a su pastor. Un error gravísimo que se cometen en muchas iglesias es idealizar a los pastores. Es que mi pastorcito sí, es que mi pastorcita ya. No ponga a nadie en un pedestal, no ponga a nadie en una pintura, no le haga una estatua, porque tarde o temprano usted se va a poder decepcionar. El problema es cuando seguimos hombres. Sus pastores son seres humanos con debilidades, con problemas. Usted tiene que orar por ellos, animarlos, ayudarlos, hacerles las cosas más fáciles. Pero son seres humanos, ellos lloran, ellos gritan, ellos tienen problemas con sus propias familias y aún así tienen que atender a todas las familias de la iglesia. No idealice a nadie. El pastor no es Superman. Su esposa no es la Mujer Maravilla. Los Willas no son los gemelos fantásticos. Olvídese de eso. Usted tiene que entender realmente que la iglesia a la cual asistimos es una iglesia imperfecta. Sin embargo, usted tiene que amarla con toda la pasión que usted pueda. Así sea su iglesia imperfecta, así el ministerio al cual usted pertenece sea imperfecto, usted tiene que amarlo apasionadamente. Usted tiene que defenderlo, usted tiene que apoyarlo, usted tiene que animarlo, usted tiene que también, si su ministerio requiere ofrendas para el sostenimiento, usted también tiene que hacerlo. Usted tiene que ayudar cuando le sea posible ayudar. Usted tiene que matricularse con la causa. Si usted es el tipo de persona que anda de iglesia en iglesia, a partir de hoy le animo para que deje esa práctica tan pésima. Usted concéntrese en la iglesia donde se encuentra. ¿Cómo es posible que usted tiene que coger un bus que lo traslade 20 kilómetros para asistir a una iglesia, habiendo 25 iglesias alrededor de su casa? Eso es lo que yo nunca he entendido con la gente. Si usted tiene congregaciones que están alrededor suyo, esas son las iglesias que usted tiene que apoyar. Deja a los hermanos que están allá a 25 kilómetros apoyando esas iglesias. Usted apoya a su iglesia local. Es la iglesia de su comunidad, donde están las situaciones que hay que resolver. No entiendo por qué la gente tiene que hacer grandes traslados para ir a otras iglesias teniendo iglesias cerca. Y no me venga con el cuento de que es un problema de las iglesias que están alrededor suyo. Tal vez el problema lo tenemos nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 4, versículo 2, tengan paciencia unos con otros, siendo indulgentes con las fallas de los demás por su amor. Tarde o temprano su pastor le va a fallar. Hermano pastor, tarde o temprano el ministro de la música le va a fallar. Tarde o temprano aquel hermanito en el que usted tenía esperanzas cifradas se le va a ir de la iglesia. Eso es así. Hoy contamos con la gente, mañana no contamos con la gente. La naturaleza humana es así. Es un problema de cada uno. Hay personas que aman la obra, hay personas que simplemente cumplen. Hay personas en las cuales nosotros creemos más que ellos en sí mismos. Bueno, si se tiene que ir, se tiene que ir. Pero la obra del Señor no se va a caer. Y es que ese es un problema también enorme que tenemos. Que muchas veces somos dependientes de las personas. Muchas veces somos dependientes de ministerios. La obra del Señor no se puede detener. Con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Hay que seguir adelante. Seamos realistas. Definitivamente, yo creo que ya es bueno que nos bajemos como de esa nube, como que aterricemos, que tengamos claro los pies sobre la tierra y que nos identifiquemos y nos aboquemos a servir al Señor. Eso es lo que Dios pretende de usted y de mí.
Algo muy importante, niéguese a escuchar chismes. Un problema enorme que hay en las iglesias, y lo hay en los trabajos, y lo hay en la calle, donde quiera que esté, es el chisme. Eso es terrible. Si hay algo complicado, es este tema de andar divulgando información cuando uno ni siquiera es parte del problema ni la solución. Definición de chismoso, según Marco Peña, se lo voy a decir. Uno, no es parte del problema. El chismoso no tiene nada que ver con el problema. Y número dos, según mi definición, no aporta solución alguna. Es el que le encanta llevar y traer. Es el que le dice al pastor lo que le dijo la diaconisa y va donde la diaconisa para llevarle la retórica del pastor. Esos son los chismosos. Y hay que tener claramente identificados, saber dónde están, y hay que traerlos, y con exhortación y con amor y con todo lo que usted quiere, y con todo el protocolo que aparece en la Biblia, pero hay que traerlos a cuentas. Porque uno no puede permitir que este tipo de personas y que este tipo de situaciones estén sucediendo al interno, porque tarde o temprano lo vamos a lamentar. Salomón decía en Proverbios 17:4, los alborotadores escuchan a los alborotadores, así de fácil. Una persona que escucha un chisme es porque es una chismosa. Una persona que anda alborotando se va a reunir con alborotadores porque Dios los crea y ellos se juntan. Un chismoso no va donde un hermano espiritual que ama la obra, que no permite que absolutamente nada entre a la iglesia para que cree o crea un cisma dentro de la congregación. Ese tipo de personas no aceptan chismes. La persona que va a servir al Señor, la persona que ama la obra, la persona que está intercediendo por los hermanos de la iglesia, no tiene tiempo para chismear, no tiene tiempo para vagabunderías, no tiene tiempo para andar entremetido en las casas. Y un problema enorme es que en muchas de nuestras iglesias tiene gente chismosa. Empiece desde ya a cortar todo eso. Conviértase en una persona, en un agente de cambio. Y le voy a decir algo más con el chisme. Si alguien llega y le dice algo a usted y usted le recibe ese chisme, esa persona mañana va a hablar de usted. No se preocupe, porque el chismoso anda hablando de todo el mundo, anda metiéndose en lo que no tiene que meterse. Por eso, evite las personas conflictivas. En las iglesias hay personas conflictivas, hay personas que por todo hablan, hay personas que todo lo critican, hay personas que no te aportan nada, no te generan ningún valor agregado, pero son los primeros que están señalando, son los primeros que están criticando, que yo hubiera cantado así, que si yo hubiera predicado de esto, que qué barbaridad el pastor, que qué barbaridad un asunto, que qué barbaridad el otro. Hay gente que es conflictiva. Y el problema es que el mismo Salomón nos decía en Proverbios 29:22 que la persona impulsiva y que la persona violenta fácilmente comienza pleitos y a menudo peca. El pleitero es un pecador. Usted podría decirme que tiene 20 años de estar en la iglesia, pero si usted es el tipo de persona peleonera, el tipo de persona que causa división, el tipo de persona que le encanta generar conflicto, tristemente, yo dudo mucho de sus creencias, yo dudo mucho definitivamente de su espiritualidad. Y a ese tipo de personas, evítelas. Ese tipo de personas, el mismo apóstol Pablo dice, ni siquiera coma con ellas. Vean qué increíble, porque tarde o temprano ese tipo de personas terminan dañándonos la iglesia. Algo que hay que hacer cuando aparecen los conflictos es actuar con rapidez y no permitir que las cosas se agranden. Un error clarísimo de los pastores, de líderes de ministerio, es dejar que la situación se vuelva como un efecto de bola de nieve. Salomón decía en Proverbios 17, versículo 14, el comienzo de un pleito es como abrir las compuertas de una represa. Las aguas se sueltan, dice Salomón, arrastran todo a su paso y ya no pueden ser controladas. Antes que se revuelva el pleito, déjalo. Vale más retirarse que enredarse. Es muy claro. Por eso hay muchos adagios. Es mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Si usted abre la represa, una vez que salga el agua, no la va a poder detener. Y por eso es que es muy importante que los líderes de ministerio, que los que están a cargo de congregaciones, pongan muchísima atención a cuando se genere alguna situación de este tipo para que la podamos inmediatamente reprimir. Y algo que yo quiero que usted haga a partir de hoy, en su iglesia, en su ministerio, en la organización eclesial donde usted pertenezca, es que tome una decisión en ese día y es decídase a animar en vez de criticar. Tome la decisión de apoyar, tome la decisión de generar un valor agregado,
tome la decisión de ver cómo participa usted como un órgano importante del cuerpo para que la obra del Señor crezca. Dejemos ya de criticar, dejemos ya de señalar, dejemos ya de ser parte de ese montón que lo único que nos está haciendo es traernos problemas. Y hay algo que yo sí quiero ser muy honesto con usted y muy sincero en esta tarde-noche, es que si usted critica a algún hermano o hermana que lo que está haciendo, lo está haciendo con convicción sincera, usted está interfiriendo en los asuntos de Dios. Yo estoy hasta la coronilla con muchos pastores y pastoras que tienen unas frasecitas, canzonas, que es, si usted se mete con el pastor, se está metiendo con Dios. Tenga mucho cuidado. Ese tipo de cosas hay muchas que yo no me las trago, porque no quiere decir que porque yo soy el pastor o porque yo soy el ministro o porque yo soy el líder, entonces yo estoy haciendo las cosas bien y los demás la están haciendo mal. Muy probablemente lo que estoy haciendo es autoengañándome a mí mismo y tendré que darle cuentas a Dios. Yo lo que le estoy diciendo a usted es el cuidado, que no solo con los pastores, sino de que nosotros critiquemos a aquellas personas que están haciendo las cosas con amor a la obra, le están haciendo con convicción, le están haciendo con deseo de agradar a Dios, le están haciendo en una humildad absoluta, no figuran, se encuentran detrás de bambalinas, no necesitan una alfombra roja, no necesitan reconocimiento, son personas que aman al Señor, que están trabajando, y si yo me doy el lujo de criticar a ese tipo de personas, simplemente por mi propio prejuicio, por mi propia naturaleza humana y hasta pecadora, yo me puedo estar metiendo en problemas con Dios. Y en esto yo quiero ser muy honesto, porque si estamos cayendo en este tipo de prácticas, es mejor que ya las erradiquemos. Si estoy criticando a una persona que está haciendo lo que yo no estoy haciendo, y el Señor está respaldando a esa persona, líbreme Dios, porque en cualquier momento el Señor me va a llamar a cuentas, porque lo que es de Dios, y si hay algo que Dios no permite, es que nada ni nadie estorbe su obra. Y si yo me estoy convirtiendo en ese tipo de persona, el Señor me lo va a demandar y me lo va a demandar con lágrimas. Por eso es mejor, hermano y hermano, en vez de criticar, mejor decidámonos cada uno de nosotros a ser partícipes. Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo decía en el versículo 4, ¿qué derecho tiene usted de criticar a los siervos de otro? Solo su Señor puede decidir si están haciendo lo correcto o si no están haciendo lo correcto. Usted no critique, usted conviértase en agente de cambio. Usted conviértase en una persona que está decidido a apoyar, decidido a animar, que ama la obra del Señor, que odia los conflictos. Si hay algo que usted tiene que odiar, hermano y hermana, es los conflictos, los pleitos, todo lo que cause desarmonía, porque eso lo que hace es retrasar la obra del Señor. Cuando tenemos que entrar a resolver un conflicto, tristemente perdemos tiempo. Perdemos tiempo reuniendo personas, hablándole a uno, hablándole al otro. ¿Por qué no nos evitamos todo ese tipo de situaciones y verdaderamente nos enfocamos en lo que es importante, que es engrandecer el reino del Señor? El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15, Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, dice Pablo, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, sean humildes, sean amables, sean pacientes, sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. No es posible que usted haga la oración modelo y se deje de decir, perdóname como yo perdono a los que me ofenden, perdona mis ofensas como yo también perdono a los demás. Muchas veces hacemos esa oración y ni siquiera tenemos claro qué es lo que estamos diciendo. ¿Cómo puedo yo pedirle a Dios que me perdone si yo no perdono? Es muy difícil y eso nos está sucediendo a todos en algún momento. Nosotros tenemos que aprender, hermano y hermana, a llevarnos, a tolerarnos, a entendernos. Y continúa el apóstol diciendo, y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, fueron llamados a formar el cuerpo de Cristo. A eso hemos sido llamados usted y yo. A partir de hoy, usted no tiene que ser el pastor de la iglesia, usted no tiene que ser la líder de la iglesia, usted no tiene que ser la predicadora de la congregación para tomar cartas en el asunto ante un conflicto. Todos los creyentes somos llamados, todos los creyentes tenemos los mismos privilegios,
El hecho que tengamos una persona liderando o una persona llevando la visión, esa es otra historia. Pero todos somos sacerdotes, todos tenemos el llamado, todos podemos de una u otra manera aportar para que este tipo de situaciones no se den de la manera como se están dando hoy en día. Es muy lamentable. Esas iglesias que se están dividiendo, unos se van para un lado, unos se van con el pastor, otros se van con el otro fulano, y esto definitivamente está lesionando la obra del Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Los conflictos no los podemos eludir. Aquí el tema es cómo los vamos a resolver. Que sea el Señor el que nos dé discernimiento, que sea el Señor a través de su palabra el que nos direccione hacia dónde es que tenemos nosotros que recurrir, qué es lo que tenemos que hacer para que la obra del Señor continúe adelante hacia el final de los tiempos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias porque nos has hablado nuevamente. Gracias, Señor, porque te ha placido al Espíritu Santo que podamos conversar también de estos temas que son tan importantes, que no los podemos erradicar, no se pueden evitar. El tema no es que lleguen, el tema es qué vamos a hacer una vez que nos encontremos ante esa situación. Que tú seas el centro, nuestro enfoque, que tú seas, Señor, el que nos ayude, que prevalezca más el amor, la tolerancia, que prevalezca más el engrandecimiento de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios lo permite, amado hermano y hermana, el próximo lunes vamos a continuar con esa seguidilla de temas del cuerpo de Cristo y algo que usted y yo tenemos que aspirar como hijos e hijas de Dios es ser como Cristo. Y el próximo lunes, si Dios lo permite, en Facebook Live vamos a hablar exactamente acerca de esto. Ser como Cristo. ¿Usted quiere ser como Cristo? De eso vamos a hablar el próximo lunes, si el Señor lo permite. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. Muy agradecido por la oportunidad que usted nos ha dado de poder edificarle a través de la palabra. Si Dios lo permite, nos vemos en unas horas en nuestra plataforma de YouTube. Continuamos con la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10. Está muy interesante. Este tema de esta noche sé que le va a edificar. Espero seguir contando con su preferencia y que el nombre del Señor sea glorificado. Que Dios les bendiga.